como es lógico, vamos a empezar por el principio. Aunque es obvio y parece de perogrullo, pero el tipo de interés, el índice al que referencia nuestra hipoteca, si es variable, es el precio que el banco pone por el préstamo o por el crédito. Entonces, en buena lógica, los precios, cualquier precio, sea de industrial, sea comercial, pues lo lógico es que esté basado en los costos del señor que lo vende, en su costo de adquisición de fabricación, los gastos generales, y ahí le pone un margen de beneficio, y eso es lo que supuestamente, y bajo el sentido común, da el precio final. Pues lo que voy a intentar explicar es que esto, referido al tipo de interés, resulta que no tiene nada que ver con eso. Que el tipo de interés es un mero artificio. Entonces, por hacer un poco de historia, el Euribor nace en 1999, nace justo antes de que se introduzca el euro como moneda europea. Porque antes los intereses, cada país, fijaos por el Banco Nacional de cada país, era el interés de ese país, era el MIBOR, que era el de Madrid, era lo mismo, pero en vez de Euribor era MIBOR de Madrid, el LIBOR, que era el de Londres, el PIBOR, que era el de París. Entonces, cuando se introduce, justo antes de introducirse el euro como moneda europea, nace el Euribor. Y ese Euribor, hasta 2020, desde su nacimiento, se calculaba en base a una encuesta diaria, cada día, a media mañana, la agencia Reuters, que no deja de ser una agencia de noticias. Sé que todo esto que voy a explicar va contra el sentido común, porque es que cuando esto lo cuentas, incluso conviene decirlo, en las entrevistas que he hecho para medios de comunicación, casi siempre, para empezar, le he hecho la pregunta yo al o la periodista: ¿tú quién crees que fija el Euribor? Y la respuesta siempre es la misma: hombre, el Banco Central Europeo. Pues no. Como decía, desde 1999, la agencia Reuters llamaba a un panel de bancos europeos y les preguntaba: ¿a cuánto os vais a prestar entre vosotros el dinero a un año? Porque el Euribor siempre se fija ese tipo de interés de referencia en operaciones a un año, no a 2 meses ni a 3, a un año. Entonces esos bancos contestaban, decían: pues nos lo vamos a prestar al 2, llamaba al otro banco al 2,5, llamaba a otro banco al 2,3. Con la información que daban esos bancos a esa encuesta, se hacía la media y la agencia Reuters publicaba ese dato, que era la media de lo que le habían dicho los bancos, y eso era el Euribor. ¿Qué pasa? Que en 2013 la Comisión Europea, que llevaba ya tiempo investigando, el Departamento de Competencia, de Libre Competencia, porque a ver, la Unión Europea supuestamente nace bajo el espíritu de la libre competencia, de que eso es lo mejor para el mercado, que todos los sectores compitan libremente, pero resulta que al organismo de competencia de la Unión Europea le llegan denuncias, se pone a investigar y descubre una cadena de correos electrónicos por la que los bancos que aportaban esa información a la agencia Reuters se ponían de acuerdo en dar una cifra que era la que les interesaba ese día, y claro, sobre eso se fijaba el Euribor. Entonces la Comisión Europea abrió un expediente sancionador y en 2013 les multa con 1.700 millones, que era una multa para esa época importante, como decía, a los 6 de los bancos, por manipular el Euribor, porque es lo que se consigue demostrar con esos correos, que lo manipularon de 2005 a 2008. Pero luego, claro, esto, porque el Euribor es un tipo de interés de referencia vital en Europa, pero también en el mundo, porque préstamos referenciados al Euribor se dan en todo el mundo. Entonces, clientes americanos en Estados Unidos pusieron demandas. Porque claro, si tú me has vendido un crédito y el interés que yo te pago por el crédito está manipulado, me tendrás que devolver el dinero. Entonces, hay un rosario de demandas en Estados Unidos, y tal y como funciona el sistema legal en Estados Unidos, al final los bancos les interesa llegar a un acuerdo hasta
judicial para no llegar a juicio. Acuerdan pagar una multa para que no haya un juicio. Pues en Estados Unidos, no los 6, pero parte de esos 6 bancos, en esos acuerdos extrajudiciales han reconocido que la manipulación no paró en 2008, que siguió hasta 2011. A raíz de esto, la Comisión Europea, del 2012 y el Banco Central Europeo, empiezan a elaborar un proyecto, que, joder, si es que a través de las encuestas es muy fácil manipular el Euribor, es muy fácil que se pongan de acuerdo para dar esa información, porque quien al final publica el Euribor es una agencia de noticias. Entonces se empieza, la Comisión Europea, a desarrollar unos reglamentos para que el Euribor esté basado en base a datos reales, a lo que realmente, que es como debería ser. O sea, el precio al que se prestan el dinero los bancos, porque es lo que les cuesta a ellos financiarse para darnos a nosotros los préstamos y cobrarnos un precio por el tipo de interés. Se lo toman tranquilamente, se lo toman relajadamente. Entre medias, en 2015, y mirad la cifra, en 2015, Deutsche Bank, el banco alemán, el que hoy está también al borde del abismo, es sancionado por Gran Bretaña y por Estados Unidos, por el Banco de Inglaterra y por la Fed en Estados Unidos, con 2.320 millones. O sea, sancionan a Deutsche Bank con una multa muy superior a la que habían sancionado anteriormente a los 6 bancos por el Euribor. Y en este caso porque comprueban que habían manipulado el Euribor, porque el Euribor es para Europa, para los países de la Comisión Europea, como Gran Bretaña no estaba en el euro, Gran Bretaña seguía con el Euribor, que es lo mismo pero de Londres, del mercado de Londres. Y comprueban que se ha manipulado entre 2005 y 2011. La iniciativa que es de 2012 está la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para cambiar cómo se va a calcular el Euribor, al final, como decía, se lo toman relajadamente y tardan hasta 2020 en poner esas normas. Entonces en 2020 cambia completamente el sistema. El European Banking Federation es, puesto en castellano, la Federación Bancaria Europea, o sea, la patronal bancaria. Lo mismo que aquí en España, que forma parte de esa Federación Europea, es la AEB, que es la patronal de todos los bancos, pues se agrupan todas las patronales de todos los bancos europeos en esa Federación Bancaria Europea. Esa Federación Bancaria Europea es la que monta el EMI. El EMI, en las siglas en inglés, el Instituto Europeo de Mercado Monetario. Que ese organismo, ese y no otro, es el que fija ahora el Euribor. Pero no deja de ser una pata, una entidad absolutamente dependiente de la patronal bancaria. De hecho, y esto, como hemos repetido hasta la saciedad, no hace falta ir a Harvard, no hace falta ir a Oxford. Con consultar las fuentes oficiales, tú te metes en internet, en la página del EMI, lo único que está en inglés, pero bueno, y te dice quién es el EMI. Y el EMI tiene un consejo, el board director que son todos los bancos europeos. O sea, ahí no hay ni Consejo de Ciudadanos, ni la Comisión Europea, ni los bancos nacionales. No, no. Son los bancos de la Federación Bancaria Europea. Y ese Instituto Europeo de Mercados Monetarios forma un panel, decide que haya un panel de 18 bancos, que son los que diariamente le aportan al EMI, lo que antes se le aportaba a la agencia de rentas, ahora se le aportan al EMI las cifras de las operaciones a las que se van a prestar el dinero, que es el mercado interbancario. ¿Vale? De esos 18, curiosamente, porque no tiene mucha proporción por el tamaño de las economías europeas, de los 18 bancos, 4 son españoles. Son los 4 grandes españoles: Banco Santander, BBVA, CaixaBank y la CECA. La CECA es la agrupación de los bancos que venían de las cajas de ahorro. O sea, de 18 la desproporción de que 4, porque en bancos italianos hay 1, en bancos alemanes hay 2, bancos holandeses hay 1, y sin embargo españoles hay 4. Es el único país que tiene 4 bancos que aporten diariamente los datos al EMI para fijar el Euribor. Y el mecanismo supuestamente es el mismo que el de la encuesta. Lo que pasa es que en vez de la agencia Reuters, pues es el EMI. Esto está en el propio reglamento de la EMI,
porque para cumplir con los requisitos que pedía la Comisión Europea a la hora de fijar el tipo de interés, le llaman sistema híbrido. O sea, a la hora de fijar el Euribor diario, los bancos, esos 18 bancos, los datos que tienen que aportar son de las operaciones, de los préstamos que se han pedido entre ellos, préstamos sin garantía, porque los bancos cuando se piden entre ellos no se piden hipotecas, ni piden avalistas, ni que les avale el padre del consejero delegado, no. Son préstamos sin garantía, en operaciones de más de 10 millones, para que sean representativas, de 10 millones de euros, y a un año, porque Euribor puede haber a un mes, 3 meses, 6 meses y un año. Pero el que referencia a las hipotecas es el Euribor a un año. Y eso es importante. Ese es el nivel 1, que supuestamente es la normalidad. Es de donde se tiene que construir el Euribor diariamente. ¿Qué pasa? Si no hay operaciones de más de 10 millones a un año, pues entonces entra el nivel 2, que es que cogen operaciones del mercado interbancario en plazos lo más similares y los importes más similares posibles. Si tampoco hubiera operaciones similares en plazo de importe, bajan al nivel 3, que sean operaciones no tan parecidas ni en plazo ni en importe. Pero esto tiene un problema, que ahora veremos. Y por eso, no sé si lo hay por el tipo de letra, esta es la realidad, que el mercado interbancario, donde debería estar basado el precio del dinero, en este caso el Euribor, no existe. No hay operaciones, y menos a un año. Hay operaciones y muy pocas a muy corto plazo. Entre ellos los bancos no se prestan. Y ahora explicaremos por qué no se prestan entre ellos. Esto es la página web del Banco de España ayer, no hace un año, ayer, página del Banco de España, cuando habla de qué son los tipos de referencia y cómo se calculan los tipos de referencia, el Euribor. El mercado mayorista se refiere al mercado en el que los intermediarios financieros se prestan entre sí. La financiación sin garantías hace referencia a que los préstamos no están respaldados por activos de garantía, que también se llama en el mercado económico. Desde enero de 2020, el Euribor se calcula mediante un modelo híbrido, que es lo que he explicado antes, basado en operaciones reales, pero que, en caso de no tener suficiente información, utiliza datos históricos y opinión de expertos. Tócate los pies, por eso lo he puesto en rojo y subrayado. Y opinión de expertos. Anteriormente, el Euribor estaba basado en encuestas, el Euribor a 12 meses es muy importante en el sistema financiero español porque suele ser el tipo de referencia en los préstamos hipotecarios en tipo variable y en los préstamos. Casi cualquier préstamo está referenciado del Euribor. Y recordemos que hoy, todavía hoy, pese a que han subido, que ya los bancos, fue una temporada que solo daban, o principalmente daban hipotecas a tipo fijo, el 70,5%, más del 70% de las hipotecas de este país son a tipo variable. Y de ese 70,5%, la inmensa mayoría están referenciadas al Euribor. La pregunta es simple, ¿no? ¿Alguno ve la diferencia entre las encuestas y las opiniones de los expertos de los propios bancos? ¿Qué fiabilidad tiene la opinión de un experto de un banco que puede opinar lo que le dé la gana? O sea, no hay operaciones reales, entonces lo que diga el experto. ¿Y qué diferencia había antes de cambiar el sistema porque las encuestas eran manipuladas? O sea, es tan tremendo, pero es que eso lo pone textual en la página del Banco de España. O sea, es un juego simple, no hace falta tener una audiencia visual muy grande para descubrir que encuestas y opiniones de expertos, la diferencia es nula. Y aquí viene el truco. ¿Por qué no hay operaciones reales? ¿Por qué los bancos no se prestan dinero entre ellos? Porque esa cifra con tantos ceros, que como sí efectivamente son billones con B, son 4,4 billones. Esa es la liquidez que tienen los bancos europeos.
Y ese dinero no les ha llovido del cielo, no se lo han ganado con su esfuerzo, no se lo han ganado porque sean unos linces de las finanzas, no. Esa liquidez sale de que se la ha dado el Banco Central Europeo a precio de ganga, con créditos que han llegado hasta esas cifras, bonificados, que el Banco Central les entregaba 1.000 y tenían que devolver 800. O sea, y esto ha funcionado así desde la crisis de 2008, porque la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, pues inventó una cosa que es la QE, la Quantitative Easing, un palabrejo en inglés que quiere decir que para que los bancos no tengan problemas, como venían de la crisis de 2008, y no fue bastante con que en algunos países los tuviéramos que rescatar, sino que vamos a llenarle los bolsillos de dinero baratísimo. Y los programas del LTRO, los programas dentro del Banco Central Europeo, son programas concretos que se han ido prorrogando, que incluso cuando la pandemia, para evitar la crisis que podía provocar la pandemia, tomar unos cuantos miles de millones más bonificados todavía porque estamos en pandemia. Entonces, si yo tengo la cartera repleta de dinero, baratísimo, ¿para qué le voy a pedir el dinero a otro banco? Por eso no hay operaciones reales. Pero si ellos están recibiendo el dinero bonificado, no a puertas, a camiones, porque nos repercute un tipo de interés que está llegando a los niveles que están llegando, como es el Euribor. O sea, ¿cuál es la explicación? Alguien de los que, porque todo esto, los que lo tienen que saber, lo saben. Nosotros no hemos descubierto la pólvora. Por la estafa hipotecaria. Es así de simple. Toda esta información es pública. Está en las páginas estadísticas tanto del Banco Central Europeo como del Banco de España. Y los que lo tienen que saber, lo saben. Claro, estamos hablando del sistema financiero. Oh, por Dios, ¿cómo le vamos a poner problemas? Aunque sepamos todos que manipularon el Euribor, que manipularon el LIBOR, que han manipulado. Todo esto son expedientes sancionadores a los bancos europeos, que manipularon el mercado de deuda. Ese es el último expediente que dejan abierto. Manipularon el tipo de interés de la deuda nacional, la deuda a la que se financian los países, a la deuda que tenemos que pagar de todos los españolitos cuando España busca financiaciones en el exterior. Pues los bancos manipulaban ese tipo de interés para que nos costara más a cada vez a los españoles, a los griegos, a los italianos, a todos los países que recurren a financiación externa. Les pillaron manipulando el mercado de divisas, el tipo de cambio de una moneda a otra. O sea, es que el rosario de delincuencia de la banca es impresionante. A ningún otro sector, quizá al energético, se le permite ese nivel de delincuencia haciendo como que no pasa nada. Además, ni siquiera disimulan. Este gráfico lo he puesto porque no disimulan. Si teóricamente el Euribor, como piensa todo el mundo, lo fija el Banco Central Europeo, fijaros, el Euribor a final de 2021, en diciembre de 2021, estaba en el menos 0,5. Los tipos del Banco Central Europeo estaban en el 0. Y aquí viene una pregunta interesante. Esto nos lo contó Juan Moreno cuando estuvimos en Barcelona. Joder, ¿por qué los bancos tenían el Euribor al menos 0,5? Que sin sentido, ¿no? Que el banco tenga un interés negativo. Y claro, cuando te lo explican, dices, coño, qué listos son. Al banco, con los tipos del Banco Central al 0%, le da igual el 0, el Euribor le da igual el 0 que al menos 8. Porque siempre nos va a cobrar 0 más el diferencial. Porque el banco siempre, acordaros, nos cobra Euribor más el diferencial. El 1, el medio, el 0,90, el 2, depende de los bancos. Entonces, al banco que baje de 0, se la trae al pairo. Siempre nos va a cobrar 0 más el diferencial. Pero al estar al menos 0,5, ¿qué pasa? Desde la crisis, los bancos colocaron mucha deuda. Para buscar más liquidez, colocaron deuda. Y hubo muchos inversores americanos que compraron deuda a los bancos europeos. Esa deuda, ¿cómo la retribuían los bancos? Claro, con un interés. Oye, yo te vendo deuda y te pago un interés porque me la compres.
El tipo de referencia era el Euribor. Si el Euribor está en menos 0,5, está en negativo, no te voy a pagar intereses por el dinero que me has prestado por mi deuda. Y eso ahora, en Estados Unidos, hay un montón de demandas a los bancos europeos, porque tenéis que nos habéis timado. O sea, en este caso hemos sido nosotros, los inversores, los que os hemos dado dinero que nos ibais a pagar con un tipo de interés, pero como el Euribor lo habéis puesto en negativo, no nos estáis pagando un duro. O sea, para que veáis hasta qué punto son listos. El problema es que los procesos en Estados Unidos pues tardarán tiempo y seguramente habrá acuerdos extrajudiciales para no llegar al juicio. Los bancos aflojarán la gallina del dinero que no es suyo, por supuesto, aflojarán la gallina y llegarán a acuerdos con estos inversores. Pues lo que os decía, porque el gráfico este, aparte de eso, que también es colateral de la explicación de por qué estuve en negativo. Fijaros, la línea azul es la del Euribor, la roja es la del Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo sube por primera vez el Euribor el año pasado, lo hace en julio, que sube del 0 al 0,5. Pues en julio el Euribor ya estaba en el 1, ya estaba al doble. O sea, habían estado 6 meses adelantándose a la subida del Banco Central Europeo. Ni siquiera disimularon, es decir, para justificar que nosotros subimos lo que sube el Banco Central Europeo, vamos a esperarnos a que suba el Banco Central Europeo y todos subimos nosotros. No, el Euribor venía del 0,5 y te había subido 1,5 puntos en julio. Y si miráis la gráfica, siempre ha ido por encima. Como mínimo 1 punto, cuando no ha sido 1,5 puntos. Y ahora, que es cuando parece que está más junto, es por el espejismo, porque es un mero espejismo. Ese dato estaba a mediados de marzo, o sea, hace unos días. Está el espejismo de que con la crisis de los bancos, del Silicon Valley, del Credit Suisse, ahora del Deutsche Bank, se han cortado un poco y han contenido la subida del Euribor. Y ha coincidido que el Banco Central Europeo, ahora a mediados de marzo, ha subido 0,5 punto más. Pero, insisto, es un espejismo. O sea, eso es un espejismo porque en unos días, si el mercado se tranquiliza, el Euribor va a volver a subir en la misma proporción y se va a poner en el 4 rápidamente, y si no, al tiempo. Y esa es la consecuencia para ellos. 10.000 millones, de los 20.000 millones de beneficios que han declarado los 6 principales bancos españoles el año 2022, 10.000, más de 10.000, corresponden a beneficios extraordinarios por la subida del Euribor. Más de la mitad de los beneficios que han declarado, que son beneficios históricos, récord de la banca española, pues más de la mitad de esos beneficios vienen provocadas por la subida del Euribor. Según los expertos, cada cuarto de punto que sube el Euribor, cada 0,25 que sube, los bancos españoles tienen 500 millones de beneficios extraordinarios. 500 millones por cada cuarto de punto. Pues ahí están, así están de felices. Y luego dicen, no, es que el impuesto que han puesto a los beneficios extraordinarios, esto limita mucho a la banca. O sea, que te quiten la moneda que se te cae de lo que estás robando, te perjudica muchísimo. Pero como no tienen vergüenza de que la conocen. Entonces, eso es importante. Esto, sí, espero que hayáis entendido cómo se fabrica y se inventa el Euribor. Pero eso hay que compararlo con algo, que es la ley. Y no es nada más y nada menos que boletín oficial del Estado. La ley 5/2019 del 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Aquella que tiene un artículo 24 que a los que tenemos ejecuciones nos da por saco. Pues bueno, pero esa ley, en el artículo 21, apartado 2, establece los requisitos que ha de reunir un índice de referencia. El Euribor, que es el principal, evidentemente. Punto A de ese artículo. Debe ser claro, accesible, objetivo y verificable por las partes en el contrato de préstamo y por las autoridades competentes. Tal y como hemos explicado antes, ¿vosotros creéis que ese punto se cumple de alguna manera? B. Calcularse a coste de mercado y no ser susceptible de influencia por el propio prestamista o en virtud de acuerdo con otros prestamistas o prácticas conscientemente paralelas.
vuelvo a hacer la pregunta. ¿Veis algún parecido con lo que he explicado antes? Y punto C, los datos que sirvan de base al índice o tipo sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo. Ahora, iros a vuestro banco, un minutito, y oiga, por favor, ¿me puede usted aportar, como uno de los bancos que forman parte del panel de 18 que ha aportado los datos para el Euribor, ¿me puede usted informar qué datos está aportando al ENMI que cumpla la ley? Que sean claros, accesibles, objetivos y verificables, que se calculen a coste de mercado y no sean susceptibles de influencia por vosotros los bancos, o que obedezcan a un procedimiento matemático objetivo. Pues eso es lo que dice la ley. Es evidente. ¿Alguna coincidencia con la realidad? Yo, por más que la miro, por delante, por detrás, por abajo, dándole la vuelta, no se la encuentro. Porque no la tienen. Porque, igual que hacían con las encuestas, están haciendo ahora con las opiniones de los expertos. Como no hay datos reales, me los invento. Pero bueno, caballero, me parece muy bien que usted maneje su negocio como quiera, pero su negocio tiene que cumplir la ley. Lo que dice el artículo 21 de la Ley 5/2019 no es otra cosa que lo que dicen los reglamentos europeos. O sea, en ese artículo que hemos leído, lo que se recoge, se transpone lo que dicen los reglamentos europeos, que ponen los requisitos para los tipos de interés de referencia, traspuesto al derecho nacional. O sea, que lo dice la ley y lo dicen los reglamentos europeos. Entonces, espero que si no, podéis preguntar lo que queráis. Esto es lo que está pasando. Y es lo que lleva pasando desde que se inventó el Euribor. Porque el que se haya podido probar, la Comisión Europea haya podido probar, no, que se manipuló de 2005 a 2008. Bueno, pero en Estados Unidos han reconocido que hasta 2011. No, luego el Deutsche Bank también. Esto es lo que llevan haciendo desde entonces. Otra cosa es que a la Comisión Europea le interese, y ahora menos, los pobres, ahora encima que están con problemas los pobres bancos, no vamos a volver a sacar que están manipulando el Euribor. Vamos a dejarles tranquilos, pobrecitos bancos. Vamos a dejarles que se recuperen del susto. Esta es la puñetera realidad. Entonces, el problema es que esto, los medios, ya sabemos lo que cuesta llevar esto a los grandes medios, aparte de acabar contra el sentido común, pues va contra el corazón del sistema financiero, porque estamos hablando de que el Euribor supone una cartera de préstamos referenciados a ese tipo de interés de 180 billones con B de euros. Eso es un 180 seguido de 12 céntimos. O sea, eso es muchísimo, muchísimo dinero. Si ahora se pone en cuestión la realidad del Euribor, los bancos tendrían un serio problema. Porque, y esto ya entro en el final de lo que quiero decir, hasta aquí es volver a denunciar lo que en eso tenemos muchísima experiencia, es denunciar que los bancos son una banda de delincuentes y que se organizan como una mafia porque se coordinan, por eso decimos el cártel bancario, se coordina mafiosamente, se ponen de acuerdo para cometer delitos. Y eso se llama cártel, y eso es un delito. El denunciar lo que hacen los bancos, nos quedamos muy a gusto, podemos convencer a más o menos gente, pero se trata de esto llevarlo a nuestro terreno. ¿Cómo podemos utilizarlo? En nuestra defensa. En la defensa de los que tenemos un problema de ejecución hipotecaria, por un lado, cómo incorporarlo a nuestros procedimientos de ejecución, y por otro, en la defensa de todos los hipotecados. De que fuéramos capaces de armar herramientas legales para que cualquier hipotecado pueda irse a un juzgado y poner una demanda, oiga, que yo le mando al banco para que me devuelva todo el dinero que he pagado, porque la alternativa al Euribor manipulado es Euribor cero. ¿Cómo lo sustituyes tú un tipo de interés manipulado? Tendrás que quitar el tipo de interés y devolver el dinero que has cobrado desde el origen, porque como lo has manipulado desde siempre, pues lo tienes que devolver desde el origen. Con respecto a las ejecuciones hipotecarias, y Miguel
me dirás si digo alguna tontería, yo creo que es algo más fácil, porque podemos denunciarlo dentro de la oposición como cláusula, no solo lo que decía Juan Moreno, no como cláusula abusiva, sino como cláusula ilegal. Oiga, es que es algo tan fundamental en una hipoteca como el precio de la hipoteca. Entonces, si ya los bancos han reconocido la manipulación, porque lo han reconocido, eso está en los expedientes, entre 2005 y 2008, teóricamente cualquier hipoteca que abarque ese periodo, oiga, es que usted durante entre 2005 y 2008 me ha estado robando con un índice manipulado. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues el de siempre, la Administración de Justicia Española. En las demandas, que no ha habido muchas, pero las hay, de gente, no en ejecución, gente que ha puesto demanda contra el banco, ¿cuál es el problema? Que el juez, porque el juez no tiene muchas alternativas, porque por las leyes de libre competencia de la Unión Europea, como se ha demostrado que hay un cártel, que varias empresas se han puesto de acuerdo para fijar el precio, eso ya está demostrado. Y según la ley europea, tú ya no tienes, cuando pones la demanda, no tienes que demostrar que había el cártel, eso ya está demostrado. Solo tienes que demostrar el daño que a ti te ha provocado eso. O sea, cuánto dinero reclamas y por qué. ¿Cuál es el problema? Que los jueces españoles que se han puesto demanda, eso lo convierten en un trabajo prácticamente imposible. Porque tienes que llevar unos informes periciales de la hostia para demostrar cuánto hubiera sido lo que tienes que pagar con un Euribor sin manipular. Porque ellos lo de que Euribor cero no les entra. No. Vamos a hacer la cuenta entre el Euribor manipulado y el Euribor que hubiera salido sin manipular. Y oye, ¿usted cómo lo sabe? Si se lo estaban inventando, ¿cuál es el Euribor sin manipular? ¿Cómo lo va a calcular usted? Entonces, en las sentencias que las hay, que han estimado parcialmente la demanda, al final te devuelven una parte del dinero, pero ¿qué pasa? El viejo truco por todos conocido, no hay condena en costas al banco. ¿Por qué? El señor juez, la señora jueza, estima que como se ha estimado parcialmente, pues no hay condena en costas. ¿Cuál es el problema? Que contratar un abogado, un procurador y un perito con conocimiento suficiente y capacidad para hacer un informe pericial de ese calibre es muy caro. Entonces muchas veces no te compensa el dinero que te van a devolver, porque además está remitido a 2005, 2008, pues muchas veces la demanda no te compensa. Entonces se trata de romper esa barrera. Ya hay abogados, creo que lo pasaste tú, Antonio, con el WhatsApp. Hay abogados que se están anunciando con una garantía de éxito total, que si denuncias, que te van a devolver entre 2005 y 2011. Yo tengo muchas dudas, porque entre 2008 y 2011 te tienes que ir a la referencia de los acuerdos extrajudiciales que llegaron en Estados Unidos. Pero eso aquí los jueces, yo tengo muchas y serias dudas de que los jueces entren ahí a trabajar. De momento yo creo que aquí en Europa se van a quedar entre 2005 y 2008, porque lo que como he dicho antes, no vamos a tener la suerte de que vuelvan a sancionar a los bancos y alguien tire de la mano y diga, no, si es que no han dejado de manipularlo. Entonces, esas complicaciones de las demandas cuando somos nosotros los demandantes, es en lo que está Juan Moreno, porque Juan Moreno lleva eso trabajando muchísimos años. Lo que pasa es que la experiencia fundamental que tiene es con empresas, porque llevan muchas, es lo que nos explicó, claro, si para un hipotecado estás hablando de un montón de dinero, la ruina que te provoca, imaginaros para pequeñas y medianas empresas que tienen créditos mucho más gordos, lo que les supone esta subida de Euribor, les supone la ruina, les supone acabar en quiebra, despidos, y entonces las demandas que llevan generalmente son de empresas. Pero estamos en la tarea de adaptar eso para esa demanda poder ser usada para particulares. Porque es muy importante que cuando empecemos a presentar demandas, que sea con alguna garantía de éxito, que estén muy bien presentadas. Porque el problema de lo que están haciendo muchos abogados de adelantarse y presentar cualquier demanda, el efecto es el contrario, es muy negativo, porque si tú te enfrentas a las primeras demandas que vas poniendo, te enfrentas con un rosario o de inadmisiones o de sentencias en contra, eso provoca un efecto disuasorio entre la gente que se lo está pensando y va a perder o no me lo van a estimar o no me va a merecer la pena.
Entonces, eso es en lo que se está trabajando ahora mismo. Como sabéis, colaborando con 500 por 20 de Barcelona, con la gente de Badalona, con la gente de Girona. Hoy tenemos esta tarde una videoconferencia con todos los objetivos que estamos trabajando en esta campaña, en la que esperamos que por parte de los jurídicos se haya avanzado en el tema este, y por parte de los colectivos en la denuncia pública de todo esto. Porque al final se trata de todo esto, intentar llevarlo contra más gente mejor. Y como ya sabéis, se está preparando para que todo esto culmine en una presentación aquí en Madrid en junio, que organizaríamos nosotros. En cuanto a las ejecuciones, pues, luego Miguel si quiere ampliar, es eso, es utilizarlo. Oiga, que es que usted manipuló los bancos manipularon el Euribor entre 2005 y 2008. Pues si mi hipoteca está comprendida en ese periodo, ¿en base a qué ha presentado usted la demanda? ¿En base a qué ha hecho usted la liquidación del crédito? ¿En base a qué cálculos? Si el índice de referencia, el precio, estaba manipulado. Entonces, eso es un camino que tenemos que explotar para ver cómo aprovechar en nuestros casos en las ejecuciones. Esto es una deuda, pero lo que he dicho antes de los bancos, que ahora se están conteniendo un poco con el tema de la ley. Eso, no sé si habéis leído los últimos titulares, se están conteniendo con el tipo de interés. O sea, el libro ahora lo tienen ahí un poquito en la nevera, un poquito, la media de marzo está en 3,70, llegó a estar en febrero en 3,90 y ahora está en 3,70. Pero tú vete a un banco a pedir una hipoteca ahora. Si antes te pedían un diferencial del 1, el libro más 1, ahora el diferencial mínimo que te piden es el 1,5. O sea, lo que no te robo de este bolsillo de momento, te lo voy robando del otro. Son así nuestros amigos bancos. Es su forma de operar. Tenemos que entenderlo, hacer un esfuerzo de comprensión. Sabemos cómo son, pues esto es lo que decimos. Lo que pasa es que parece ser que solo lo entendemos nosotros. Que lo tiene que entender parece que no, que está mirando por otro lado. Bueno, pues también te preguntas. Por añadir algo a lo que ha dicho Javier, la diferencia que hay entre Estados Unidos y Europa es los daños punitivos, que es a lo que tienen pánico las entidades financieras como otro tipo de mercantiles. Es una cosa que aquí se intentó en Europa, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo tumbó, que era un tema de una empresa de seguros, una señora, y entonces solicitaba daños punitivos. Entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ahí salió por peteneras ayudando a las empresas. Dijo que los daños punitivos supondrían un enriquecimiento ilícito del demandado, y entonces se acabó. En Estados Unidos, por eso los acuerdos extrajudiciales, porque no es que de pronto te obliguen a devolver a un afectado, pues le tienen que devolver $7.500, sino que a lo mejor luego por daños punitivos le meten 200.000 al banco, que eso lo hemos visto en un montón de películas, el tema de los daños punitivos. Y entonces por eso en Estados Unidos hay tantos acuerdos extrajudiciales que en España no existen, porque las empresas, como no hay eso, dicen, bueno, si me condena a pagar 3.000 euros, pues 3.000 o 2.500. Pero los daños punitivos solo pueden multiplicar por 10, por 20, por 30, por 40, por 50. Y esa es la diferencia entre Europa y Estados Unidos. Porque es que, al contrario de lo que decía ese juez, de que el daño punitivo sería un enriquecimiento injusto para el demandante, es al revés. El daño punitivo, y esa es la definición en el sistema legal americano, es castigar al infractor para que no lo vuelva a hacer. O sea, tiene el efecto disuasorio. Oiga, que es que si la ley dice que le puedo condenar por este artículo de la ley a 100, en daño punitivo le voy a meter otros 1.000 para que usted la próxima vez que vaya a delinquir se lo piense y diga, coño, que luego pica. Pero aquí, como todo lo que... ¿Cómo no lo vamos a ver nosotros en todos nuestros procedimientos de ejecución? Nunca se actúa pensando en que el infractor es el banco.
que el que ha puesto las cláusulas abusivas es el banco, oiga, tendrá que tener un efecto disuasivo para el que ha violado la ley, que no he sido yo. Pero eso aquí, en el sistema legal Pero no es el español, es en Europa. Porque eso lo tumbó el PTUE. Perdón, Javier, has comentado que en Estados Unidos, que después de la demanda y esto, que los bancos europeos han reconocido que se manipuló hasta 2011. Sí. ¿Y por qué nosotros solo podemos reclamar Estados Unidos? Porque son acuerdos extrajudiciales y solo en Estados Unidos. Porque lo que dicen las leyes de libre competencia aquí en Europa es que una vez que cualquier juzgado europeo dictamina que ha habido un cártel de empresas que se han puesto de acuerdo para alterar un precio, como es el caso, con esa sentencia ya es aplicable a todos los países de la Unión. Pero la sentencia tiene que ser europea. Entonces, sí, se puede utilizar como argumento en una demanda que en Estados Unidos lo han reconocido, pero claro, de esos bancos que componen el panel, los que sancionaron en 2013 no están los españoles. Porque la cadena de correos, de email que se intercambiaban para fijar los precios del Euribor estaba el SHC de Londres, estaba Deutsche Bank, estaba Barclays, pero no había ningún cambio. Da igual, porque el Euribor se compraban todos. Igual de manipulado esté porque hayan pillado solo a 6 y no hayan pillado a los 18. Al final, el resultado es que el Euribor está manipulado. Y los bancos españoles no iban a la justicia. Oigan, no, que es que mis compañeros banqueros están manipulando el Euribor. No. Bien que ponían el cazo. Sin hacerle actos. ¿Podemos decir esto de que por cada 0,5 gana no sé cuánto? Por cada 0,5 no, por cada 0. Digo, es que por cada 0,25 que sube el Euribor, cada cuarto de punto, el beneficio extraordinario de los bancos son 500 millones de euros. Por eso decía que de los beneficios que han declarado el año pasado, más de 10.000 millones vienen de la subida del Euribor. La última subida del Banco Central Europeo fue de 0,25. He dicho 0,50. De 0,25. Había otra pregunta. El Banco Central Europeo, ¿de dónde saca tantos billones? De la nada. Sí, ¿verdad? Como si yo tengo una fábrica de churros y Hoy el dinero se fabrica así. Pero no el Banco Central Europeo, los propios bancos. Los bancos privados, cuando te dan un préstamo, ese dinero no aparece que lo tengan en su cajón. Ese dinero aparece en el momento que te dan el préstamo. Hoy el dinero es así, es absolutamente virtual. O sea, claro, pero es que entonces, si es así, si tú pides un crédito de 500.000, ¿para qué lo vas a devolver? ¿no? Porque si no lo devuelves, tú tienes un problema. Pero el banco no ha puesto ese dinero. Que va a poner el céntimo. Lo fabrica de la nada, De la nada, del aire, lo fabrica. Ya lo estamos viendo. Pero tú firmas y ya está. O sea, el dinero aparece por la deuda. O sea, en el momento que a ti el banco te concede un crédito de 200.000, de pronto, ¡bluf!, han aparecido 200.000 euros en la economía, que es un mero apunte contable, los registros del banco. O sea, el banco no ha puesto nada para darte a ti ese préstamo. Y encima, el precio que te cobra por ese producto, que es el dinero, no le ha costado nada. Ahí está. Por eso empiezo diciendo que todo esto va contra el sentido común. Y encima coge y se lo vende a terceros. Eso es. O sea, más todavía, más dinero. Antes, la emisión de
traslaban las reservas en oro que tenía el país. Ahí donde Aquí el Banco de España, la FED, ¿Qué respaldo hay? pero ahora ya aquello se desapareció, lo de... No, a ver, respaldo en ninguno, por eso es el problema. Como comentaba yo en la asamblea, por eso es el problema que tienen ahora los bancos. Eso es lo que ha tenido siempre. Lo que pasa es que esto, por los mercados, pronto se vuelve loco, porque aquí no apuestan, porque hoy el sistema financiero es un mero casino. Exactamente. Ya está. Es un robo. No es otra cosa. No, nunca así. Eso sería no tener ni una sola peseta, vamos, no tener en cuenta. Claro, pero la economía está orientada para que tengamos todo referencia de los bancos. Sí, eso es lo que he dicho a través de los años, y cuando ya está todo el mundo dentro del cesto, ¡crack! Toma la palabra dentro de los cesto. Si el problema es que ese casino, que tiene unos responsables, tiene unas víctimas. Las víctimas no son ellos, las víctimas somos todos los demás. Porque ellos, tenéis que ver lo que está pasando ahora, sí que es repetir la jugada una y otra vez. ¿Que Silicon Valley tiene un problema? No os preocupéis, que no pasa ni media. Si en todo caso van a perder sus clientes. Porque luego ninguno de ellos, de todos los responsables, no os preocupéis que a la cárcel no va a ir. No perdéis una noche de sueño porque os dan pena porque vais a ir a la cárcel. El otro, el Credit Suisse, pues lo mismo, de la UBS, que es un banco todavía más grande, y lo compra a precio de ganga. ¿Dónde está el problema? Ninguno. Si ahora pasa algo con el Deutsche Bank, tampoco va a pasar, porque también lo comentaba ayer. En 2008 resulta que descubrieron que es que los bancos eran sistémicos, claro, es que eran bancos tan grandes que no se podía dejar caer. ¿Qué ha pasado en 2008 aquí? Si lo que han hecho en vez de solucionarlo es empeorarlo, si son mucho más grandes. Porque todos los pequeños, medianos que han desaparecido, y más, mirarlo aquí en España, del rosario de cajas de ahorro, bancos pequeños que había, los que han quedado. Ahora, en Suiza, el Credit Suisse era muy grande. Pero UBS es mucho más grande. Pues ahora es UBS que se ha comido a Credit Suisse. ¿Quién le tose mañana? ¿Qué gobierno suizo le tose mañana a UBS? Si a Deutsche Bank al final tiene más problemas, al sistema bancario, además, al banco que decida fusionarlo o agregarlo, ¿quién le va a toser? ¿Quién tose en este país a los que aparecían ahí? A Banco Santander, BBVA, CaixaBank. Entonces, quería votar dentro de 4 días en el tonto. Ya las opciones políticas son las de cada uno. En el tonto, ahora que lo dije. No el que salga. Dije el portero. Repito. Pero yo sí que atacaría por el control de transparencia lo del Euribor en base a lo que has dicho de la ley 5/2019. ¿Qué estás A ver, estamos en el tema del Euribor. Pero yo creo que sí que se podría atacar el Euribor dentro del pacto del interés variable, normalmente es variable, pero a través de lo como que se haga el análisis del control de transparencia. Y en base a eso de la ley 5/2019, ¿cumple con estos requisitos? No existe control de transparencia. Pues se declara la nulidad. Es que no cumple ninguno ni de refilón. O sea, de los requisitos que pone la ley, el cálculo de Euribor no cumple, pero así ni de un ligero parecido. Es que no cumple con ninguno radical. Miguel. Claro, no desaparecería lo que le abonas de intereses. Evidentemente, el diferencial quedaría. Pero claro, si se declara nulo el Euribor, se quedaría solamente el diferencial. Y abonarías el diferencial. Y como pasa con el vencimiento anticipado, si se declara nulo un pacto, una cláusula, es con carácter retroactivo desde el mismo momento que se firmó ante el notario. Por tanto, te
que devolver toda la cantidad abonada de Euribor, no de Euribor más diferencial. Se puede meter dentro de cuando está la ejecución hipotecaria también y antes, en las dos formas. Cuando uno tiene una ejecución se Sí, puede pero meter dentro de ejecución se puede meter en la una oposición persona a la que haya ejecución dejado- que no haya como dejado pacto, sí, para que se realice el análisis del control de transparencia. y la persona que no haya dejado de pagar todavía. No, y la persona que no haya dejado pagar, pero eso es independiente, Sí. eso es igual que otro tipo de cláusulas, el IRPH o la cláusula Sí. suelo, todas las cosas, independientes. Sí, Por la vía la mercantil, persona que lo ha dejado de pagar tendría que ir a un juzgado mercantil. ahora la comisión de apertura igual. Que eso, a ver, esto comentaba Juan Moreno también, que en muchos casos cuando alguien empieza a tener problemas de hacer frente al pago de la hipoteca, pues una solución podría ser presentar la demanda en un juzgado mercantil con el tema del Euribor contra el banco, porque esto tendría el efecto de que luego si el banco te ejecuta, tú podrías alegar prejudicialidad, oiga, de momento la ejecución hipotecaria métesela a usted donde le quepa, porque hay un juzgado mercantil que va a resolver sobre el precio, sobre el interés que usted me está cobrando por la hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me va a ejecutar si yo estoy poniendo en duda en otra jurisdicción, estoy poniendo en duda el precio que el banco me ha cobrado? Y utilizarlo como arma para parar la ejecución hipotecaria. Pero todo esto es lo que está en proceso ahora mismo de estudio. Relativo. Sí, por eso digo que todo esto está en proceso de estudio. Si fuese penal, seguro, una vez admitida trámite, pero la perjudicialidad civil, hay muchos juzgados que no te la dan. Ya, pero la ejecución admite la ejecución y tramita despacha la ejecución hipotecaria. Y si luego 2 años después canto en el mercantil y un juzgado mercantil declara la nulidad del Euribor, Tenemos casos ¿qué hacer? aquí. ¿Qué hacer? Sí, que es el problema que tenemos de cómo funciona la administración de justicia. Oiga, ¿cómo va a seguir usted adelante con una ejecución hipotecaria si hay un juzgado que tiene pendiente de dictaminar si el tipo de algo tan fundamental en el pago de hipoteca como es el tipo de interés está en cuestión? Tendrá que esperar usted, porque si usted sigue para adelante con la ejecución, luego si yo gano en el mercantil, ¿qué hacemos con la ejecución? Es que Por lo penal no se puede Hay meter. una Sí, se afectada compañera nuestra, Margarita Sierra, que ganó en el mercantil el tema de en la audiencia provincial, ganó el tema de la cláusula de vencimiento anticipado considerada nula por abusiva. Y el procedimiento de ejecución estaba en el 32 y Agustín Gómez Acedo no quiso en ningún momento reconocer ese auto no del otro juzgado, el 101, no, es que es de la audiencia provincial. Le tenía que acatar porque es una instancia superior. En ningún momento quiso acatar eso. ¿Qué puedes esperar? Cuando la delincuencia no está solamente en las entidades financieras, sino que está dentro del poder tenemos judicial. jueces independientes, joder. Tenemos jueces que Eso es defienden así. su criterio. Independiente de nosotros, pero no de las entidades financieras. No, y de la ley, Que se lo digan al Tribunal y de Supremo. la ley, y de las normas, son de un nivel de independencia. No, que la justicia tiene que ser independiente, no, si lo es independiente de la ley, más independencia que eso. Miguel, ¿y a qué? ¿No se puede meter por lo penal? ¿Cuál? Lo del Euribor. Yo lo metería. Por penal hay que empezar a meter determinadas cosas. La falta de cumplimiento de la jurisprudencia que viene de Europa, la doctrina constitucional en determinadas cuestiones, que las incumplen los jueces de instancia, eso sí que habría que poner denuncias por lo penal. Porque eso, quieras o no, es prevaricación. A ver si no se quieren caso. Si el Tribunal Constitucional te dice que puedes plantear la oposición, si no hay efecto de cosa juzgada, puedes plantear la oposición porque exista una cláusula abusiva del vencimiento anticipado, por ejemplo, y no se ha analizado previamente en ese procedimiento en otro momento del mismo, pues y se puede hacer hasta el mismo momento de perder la posesión, se lo dice. Hay 21 sentencias, que eso tiene análisis. Eso empezó en la sentencia 31/2019 del Tribunal
Tribunal Constitucional del 28 de febrero. Y hasta ahora han pasado 21 sentencias. El Tribunal Constitucional lo tiene que decir una vez y punto. Pero no hace ni puñetero caso. Entonces, hay 2 sentencias que van dirigidas al 32, 3 que van al 31, una que va al 100, no sé qué. Pero es que frente a un juzgado no puede haber 3 sentencias. Con una que haya, ya está. Y sin embargo, eso sí que habría que llevarlo por la vía penal. Porque eso es prevaricación. A usted ya le ha dicho anteriormente en el procedimiento que usted ha dictado pronunciamientos irrazonables y arbitrarios. Y usted sigue la misma. No hace ni puñetero caso al Tribunal Constitucional. Usted, señor, está prevaricando. O señora magistrada, me da lo mismo. Por lo tanto, denuncia ante el juzgado de guardia por prevaricación. Y ya está, punto. Y Se acabó. eso puede traer Perdón un momento. consecuencias. ¿Tenéis más preguntas con el tema del Euribor? Sí, no, vamos a descansar un poquito y luego hablamos de otra cosa, pero ahora estamos con el Euribor. No, digo que si tenéis más preguntas sobre el Euribor... Sí, yo quería, pasamos a- quería preguntar lo que has dicho antes del control, meterlo por control de transparencia. Exactamente qué Sí, ponerlo en las oposiciones que hagas, en los procedimientos, solicitar que igual que se analice el vencimiento anticipado, o el IRPH, o la cláusula suelo, o todas esas cosas, los gastos de constitución, pues lo mismo, el Euribor. Y en las que ya se han presentado el incidente de oposición como ampliación, porque es... Exactamente. ¿Ha habido un control de ese pacto? No, no lo ha habido. Pues puedes volver a plantearlo. Si puedes plantear, solicitar el análisis de cláusulas que consideras potencialmente abusivas, las que quieras, puedes pedirlo 3, 4, 5 veces. No es eso que te dice algo, no, es que ese es temporáneo. Ha habido un plazo reclusivo, a usted cuando se le ha notificado el procedimiento tuvo 10 días. Punto. Se acabó. Ya han pasado los 10 días, por lo tanto, ahora ese es temporario. Que hay jurisprudencia europea, hay sentencias del Tribunal Constitucional, lo puedo pedir hasta el momento que pierda la posesión de la vivienda. Por lo tanto, aquí hay efecto de cosa juzgada. ¿Se ha analizado el Euribor? No. Pues entonces le reclamo a usted, o bien lo hace usted de oficio, o yo le reclamo que me haga el control de transparencia porque considero que es una cláusula nula por abusiva. ¿Se puede poner una denuncia de ese tipo con un procedimiento como en mi caso, ya iniciado, está en el provincial? Que sí. No se hace en el provincial porque se hace lo primero en el juzgado de distancia. Pero bueno, en el juzgado de distancia, cuando vuelva, habrás planteado un recurso a la apelación, supongo. ¿Estás en la vía judicial? Un recurso de apelación en contra de la titulización de mi vivienda y he planteado a mi abogado presentar esa titulización para ver si puedo pagar que me subasten la casa. Vale, pero supongo yo que eso lo habrás planteado primero en el juzgado de distancia. No, es que mi abogado me dice que con la titulización yo quiero abrir una vía penal. Él dice que no puede presentar esa titulización porque ya ha puesto un recurso y ya no puede añadir nada más a ese recurso. No, claro que no. Tiene toda la razón del mundo. Es que tú no puedes alegar ante una instancia superior lo que no has alegado en la instancia inferior. O sea, tú lo de la titulización lo tienes que alegar en el juzgado de primera instancia. Y la resolución judicial que resuelva eso, si es un auto y es apelable, pues entonces sí irte a la segunda instancia. Pero tú no puedes ir a la audiencia provincial, oiga, mire, que es que esto está titulizado, no sé qué. Te dirá la audiencia provincial, sí, pero usted no lo ha alegado abajo. Aléguelo primero en el juzgado de primera instancia y luego venga a decirlo. Si se lo desestima. ¿Y si empiezo una vía penal por medio de la titulización? Sí, pero vamos a reluirlo, déjame. Y luego, cuando me toque, empiezo con esa historia, porque para contar una historia, 5 minutos, no, polígrafo, que resulta que me los españoles llevo 4 o 5 y no sé de en casa. También vale aquí en esto el año comercial del banco. Sobre la titulización. El año comercial del banco Puede valer sabéis aquí, puede valer a otros. que la diferencia, la división te la hacen por 360, no por 365 o Sí. según el año. No, pero vamos a Eso ver. va con referencia también al Euribor. Que eso va con referencia también al Sí, Euribor. vamos a ver. Pero eso en su momento hubo juzgados que lo consideraron abusivo.
Los 360, 365. Sí, pero hay sentencias, ¿eh? Que sí. Claro. Pero ya prácticamente ya no están haciendo caso a ese tema. Porque son cláusulas que afecten a la cantidad que te reclama, directamente a la cantidad que te reclama el banco. Entonces, ya hay juzgados que lo de gasto de constitución de hipoteca ya no te lo analiza dentro de la ejecución hipotecaria. La comisión de apertura tampoco te lo hace. El interés, sí, claro. Cláusula suelo, sí. Sí, es así. Para el cálculo de la cantidad que te han hecho, pues ahora tienes que hacer. Intereses de demora, también. Porque Sí. te han aplicado intereses de demora. Vencimiento anticipado, pues también. Pero ya, gastos de constitución y el IRPH igual también. Comisión de apertura, eso del 360, 365. Y todas esas cosas ya no te los analizan. Dicen que vayas por el artículo 698, que vayas a otro procedimiento. Sí, a un Que lo mercantil, reclames, por ejemplo. mercantil. A un mercantil tienes que ir. Pero antiguamente sí. Sí, ya lo Es sé, que antiguamente y sí. hay resoluciones judiciales que consideran esa cláusula abusiva. Claro. Pero ahora ya Hay también. una sentencia del Tribunal Constitucional que creo que es de noviembre que dice que no, que el juez que ve la posibilidad del contrato de la ejecución hipotecaria debe ver la posibilidad de todas las cláusulas. Que es que todas. Claro, pero no van a ser así. Sí, exactamente. Porque es que con los gastos de constitución, bueno, pero estamos en el último. Eso. Pero bueno, termino con esto. Con los gastos de constitución de hipoteca, notaría, gestoría, impuestos, de registro, hubo una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza en la que los consideró abusivos y tumbó la ejecución. Por una razón muy sencilla. Porque a él le daba que en el momento de interponer la demanda de ejecución, el banco le debía más dinero al afectado que el afectado al banco. O sea, por ejemplo, el banco te tiene que devolver de gastos de constitución 4.700 euros y resulta que te ha interpuesto la demanda de ejecución por 3.500, pero ya, que es que usted le debía más a esta familia que esta familia le debía a usted por las cuotas impagadas. Por lo tanto, no le admito a trámite la demanda. Entonces, en base a esa sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, hicieron los escritos y demás, pero aquí en Madrid Bueno, no hubo forma de que los jueces viesen ese tema y no admitiesen a trámite o sobreseyeran los procedimientos. Y estás en esos procedimientos. Uribo. ¿No hay preguntas de Uribo? Que si tengo preguntas yo sobre No, estamos con lo mismo. Vamos a descansar. Os he dicho que si había más preguntas. Claro. Es una cláusula más que se puede plantear luego el tema de los procedimientos de Pregunta para los dos. En caso de que se metiera por lo penal, ¿el afectado puede tener consecuencias sonoras? No, vamos a ver. Es que por lo penal yo le veo. No, pero vamos a ver. Por lo penal es otras historias, por eso te digo, esto se mete por cláusula abusiva de Estado. Pero por lo penal hay dos cosas. Puedes plantear una querella criminal, una denuncia. Para la querella criminal necesitas tener abogado y procurador. Entonces son muy esquivos para firmarte una querella criminal contra una entidad financiera. Pero tú planteas la denuncia. La denuncia va firmada por ti, no necesitas a nadie. Con fundamento, no de decir, es que el banco es muy malo. No, yo le digo fundamento. Haces una denuncia, la firmas tú. Si se admite a trámite, entonces ya necesitas abogado y procurador. Pero bueno, ya tienes la ESA de que así admite a trámite. Si no se admite a trámite, pero puede ser recurrible en apelación, pues también necesitas, claro, abogado y procurador. Y depende de cómo te responda el juego de instrucción, pues puedes decirle, pues sí, voy a continuar, me voy a la audiencia provincial. Y te vas a la audiencia provincial con un abogado y procurador. Pero la denuncia directamente al juzgado de guardia, tú, la TTT, o sea, con fundamento, porque
Porque si no se hartan de no, que me dice tal cosa, va, o sea, tonterías, pero con fundamento y bien hecho, lo firmas 1, y 2, y 3, y 20, y 50, y 100. Para que empiecen a... hay que hacer que el miedo cambie de acera también. Eso. Que cambie un poco de acera. Tocando las Y raíces, sobre poquito a todo, poquito, todos los santos días hábiles del año, en el tema hipotecario se está prevaricando en este país. Todos los santos días del año se está prevaricando. Hábiles, claro. Los domingos no se puede. Es que no hay un sitio que esté hueco. Descansa. Está todo cerrado. Bueno, pero están pensando en prevaricar. El lunes. Sábado y domingo siguen pensando en cómo van a prevaricar. Exactamente. Pero a lo mejor Lo están les falta- estudiando.